Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es, la verdad, fascinante, sacada de la psicología de Silo. La idea de que nuestra conciencia no es una simple espectadora del mundo, sino que lo construye activamente. Es un concepto que, podría cambiar por completo cómo entendemos la percepción. Vale, empecemos con una pregunta que parece sencilla. Cada día, a cada momento, vemos cosas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre de verdad en ese proceso? ¿Es tan fácil como abrir los ojos y que la realidad entre sin más? Pues vamos a ver que la respuesta es bastante más sorprendente de lo que parece. Vamos a usar un ejemplo súper cotidiano. Imaginemos que entramos en una habitación que conocemos de sobra, una que vemos todos los días. Y ahí está, la ventana de siempre. La reconocemos al instante, sin pensar. Forma parte del paisaje, de lo que esperamos encontrar. Pero, un momento, algo no cuadra. De repente, la mirada se clava en un detalle que antes no estaba ahí, una grieta en el cristal. Esa percepción choca de frente con lo que esperábamos ver, y es justo en ese pequeño instante de sorpresa donde se revela cómo funciona la conciencia de una forma increíble. Y aquí está la clave de todo. Como dijo Silo, la conciencia infiere más de lo que percibe. ¿Qué significa esto? Pues que no nos limitamos a registrar la grieta como si fuéramos una cámara. No, lo que hacemos es compararla con la imagen que teníamos guardada de la ventana intacta. Vamos más allá de los datos que nos dan los sentidos. Vale, vamos a analizar un poco más ese momento. Cuando nuestra conciencia se da cuenta de la grieta, ¿qué está haciendo exactamente? Para entenderlo, hay dos conceptos que son fundamentales. El primero es la copresencia. Suena un poco técnico, pero es muy fácil de entender. Piensen en la copresencia como el telón de fondo de nuestra atención. Son todas esas cosas que damos por hecho que están ahí, con las que contamos sin tener que mirarlas una por una. La ventana intacta, justo antes de ver la grieta, estaba en ese campo de copresencia. Aquí se ve la diferencia clarísima. La presencia es aquello que capta nuestra atención ahora, lo nuevo, la grieta. La copresencia es ese fondo que dábamos por sentado, la ventana entera, la que recordábamos. La sorpresa nace justo de ese choque, de esa contradicción entre la presencia de ahora y la copresencia que traemos del pasado. Y este ejemplo es genial para entender el poder de la copresencia. A ver, una ventana en una habitación, pues es lo normal, ¿no? Lo esperamos. Un motor de coche, bueno, eso ya sorprende, choca un poco. Pero ¿y un hipopótamo? Eso es totalmente surrealista. ¿Por qué? Porque rompe por completo nuestro campo de lo esperado. Al final, la copresencia es lo que nos da el sentido de la realidad, lo que nos permite saber qué encaja y qué no. Pero la cosa se pone todavía más interesante. Ese instante, ese momento en el que vemos la grieta, no es solo un punto en el tiempo. En realidad, es una estructura complejísima donde el pasado, el presente y el futuro se juntan, se entrelazan. Fijaos cómo funciona. El pasado, o sea, el recuerdo de la ventana intacta, actúa sobre la hora. El presente es, lógicamente, la percepción de la grieta en este mismo momento, y el futuro aparece casi al instante como una intención. Esto hay que arreglarlo. Los tres tiempos están ahí, activos, funcionando a la vez, en un solo acto de percepción. Así que la idea clave es esta. El tiempo psicológico no tiene nada que ver con el tiempo de un reloj, que es una línea recta. Es más bien un campo activo, una estructura dinámica, donde el pasado que recordamos y el futuro que nos proponemos están dando forma constantemente a cómo vivimos el presente. Y claro, si unimos todas estas piezas del puzzle, llegamos a la gran idea de fondo. Si la conciencia es capaz de hacer todo esto, de mezclar tiempos, de comparar con el pasado, entonces no es un mero receptor de información, es algo mucho más potente, es un arquitecto. Esto supone un cambio de mentalidad brutal. La idea que teníamos antes era que la conciencia ha funcionado como una cámara, ¿no? Simplemente graba lo que hay fuera, una realidad que es fija y externa. Pero el modelo de Silo es radicalmente diferente. Propone que la conciencia es un arquitecto que estructura y construye activamente nuestra realidad. O sea, la realidad no es algo que está ahí fuera y ya está, sino que es una relación, un diálogo constante. Y como cualquier arquitecto, la conciencia tiene sus herramientas. La primera es la imagen. Pero ojo, no es una foto estática, es una representación cargada de energía, de intención. Y estas imágenes se proyectan y funcionan en lo que Silo llama el espacio de representación, que podríamos imaginar como una especie de escenario mental en 3 dimensiones donde ocurre toda la acción. Vamos a verlo con otro ejemplo, uno un poco más poético. Pensemos en un amanecer. Cuando lo estamos viendo, la experiencia que tenemos va muchísimo más allá de simplemente percibir datos físicos, como pueden ser la luz y el color. Lo que pasa en realidad es que nuestro arquitecto interior está trabajando a toda máquina. Estamos proyectando sobre esa escena un ideal de belleza que tenemos, la estamos contrastando con el recuerdo de la vida en la ciudad, estamos añadiendo una sensación de paz e incluso una esperanza para el futuro.
Somos nosotros los que construimos la experiencia del hermoso amanecer con nuestros propios contenidos internos. Bien, entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Por qué es tan importante entender que somos, en cierto modo, arquitectos activos de nuestra realidad? Pues significa que el ser humano no es una cosa fija, algo determinado y ya está. Si nuestra conciencia es activa, si es intencional, entonces nuestra propia esencia es el cambio, la transformación. No estamos definidos por el pasado, sino que nos lanzamos hacia el futuro que somos capaces de imaginar. Esta cita lo resume a la perfección. Somos seres históricos. A través de lo que hacemos, de nuestras acciones, no solo transformamos el mundo que nos rodea, sino que nos estamos transformando a nosotros mismos, a nuestra propia naturaleza, en el proceso. Y con esto, llegamos a la pregunta final, la que se queda resonando después de todo este análisis. Si la conciencia estructura activamente la realidad que vivimos, si cada uno de nosotros es un arquitecto, la pregunta entonces es inevitable, ¿no? ¿Qué mundo vamos a elegir construir